Hoy es el primer domingo del mes y eso significa que hoy estamos en Evangelio y Cultura. Y tenemos ya un tiempo con nuestra serie que hemos titulado, ¿recuerdas? Una iglesia que cuida bien. Una iglesia que cuida bien. Y hemos estado tratando acerca de diferentes temas, reconociendo que es el llamado de la iglesia, de aquellos que han venido a Cristo, el cuidar de otros. Y el día de hoy quisiera hablar de un tema que parece que no está, pero siempre está. Todos tenemos algún recuerdo que preferiríamos no tener. Todos hemos tomado malas decisiones o hemos recibido el pecado de otros hacia nosotros. Yo particularmente puedo recordar algunas cosas que ya sé que me llenan de vergüenza y preferiría no acordarme de ellas. O sea, preferiría no haberlas hecho nunca, ¿verdad? Pero ya si las hice, preferiría no poder acordarme de ellas. Y recuerdo algunas otras que todavía puedo como colocarme en ese instante y sentir todo lo que sentía en ese momento y sentir la pesadumbre de tristeza del momento. ¿Sí? De decir, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo pude haber evitado eso? Y lo más seguro es que tú también tengas alguna o algunas memorias así. Ya sea que elegiste pecar y trajiste sufrimiento a otros y a ti mismo. O ya sé que alguien más pecó contra ti sin que tú pudieras hacer nada. O simplemente sucedieron cosas fuera de tus manos y de las manos de cualquiera que traen sufrimiento a tu vida. Todos reconocemos que de una u otra forma el pasado nos afecta. El pasado nos moldea. Aun cuando no podemos recordarlo con claridad, el pasado tiene un efecto en nosotros. ¿Sí? Las personas que somos hoy son en cierta medida el resultado de las cosas que vivimos antes. Para ser claro, cuando estoy hablando de pasado, estamos refiriéndonos al cúmulo de eventos, de decisiones, de respuestas, de hábitos, de actitudes, de deseos, de sentimientos, de creencias, todo esto que se ha ido acumulando a través de 30, 40, 50, 60, 15, 12, 7 años, los que tengas. Porque incluso los niños pueden tal vez recordar eventos en sus vidas que dicen, uy, me hubiera gustado que eso no pasara. Me hubiera gustado no responder así o no pasar específicamente por eso. Entonces, cuando hablamos de pasado, hablamos de todas estas cosas que enmarcan nuestros patrones, nuestras interpretaciones del mundo, nuestras rutinas, ¿sí? Nuestra vida hoy. Y la pregunta que quisiera responder hoy, o quisiera que respondiéramos es, ¿cómo lidiamos con el pasado? ¿Qué deberíamos de hacer con el pasado? No sé, a lo mejor pudiéramos decir, siempre hay que dejarlo atrasado en el pasado, como dice Pumba, o Hakuna Matata, como dice Timón, hay un sinfín de cosas que nos apuntan a cuando el pasado llega. Sí. Esto es lo que habría de hacer. A lo mejor otra opción sería esperar hasta que alguien invente una máquina como un tipo de detector de metales por la que pases y puedas borrar todas tus malas memorias. ¿Te imaginas? O si has visto Harry Potter, no sé si has visto cuando le sacan las memorias y luego las avientan en un... Y yo digo, a lo mejor eso estaría padre. O sea, aquí hay una cosa que yo no quiero recordar, como que la agarro, la saco y ya la tiro a la basura, listo, ya nunca más me acuerdo. Esperando que junto con el olvidar desaparezcan los efectos. ¿Sí? Ya no hay ni la memoria ni los efectos que tiene sobre mí. Se acaba la vergüenza, se acaba la culpa, desaparece por completo. Sí, el dolor, todo eso se esfuma. ¿Sí? O tal vez, como no podemos hacer eso, la mejor opción sea simplemente ignorarlo. Hacer todo lo posible para no acordarte. ¿Sí? Y hacer como que nunca pasó y como que no tiene ningún efecto en mí. Y simplemente sigo caminando. ¿Sí? ¿Cómo será lo que la Biblia nos dice sobre el pasado? ¿Qué es lo que la Biblia nos guía a pensar sobre el pasado y su influencia en nosotros? Porque la Biblia nos muestra que hemos sido creados como seres contextuales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos rodea nos moldea. Lo que nos rodea nos moldea. Es parte del diseño de Dios en nosotros.
Y si Dios en toda su bondad y en toda su sabiduría nos ha diseñado de manera que el pasado tenga un efecto sobre nosotros, entonces nuestra meta es entender cuál es el efecto que Dios está esperando que el pasado tenga sobre nosotros. Si Dios nos ha diseñado así, significa entonces de primer momento que la meta como cristianos no es borrar el pasado. Es decir, si existiera el poder sacarte el pasado o el pasar por la máquina de borrar las memorias, eso no sería lo que nosotros como cristianos quisiéramos hacer. Porque Dios nos ha diseñado así en su bondad. Significa que esta función de nuestra mente es buena. ¿Sí? Es buena. Y por lo tanto, queremos entender cómo es buena. Porque lo cierto es que, y algunos de ustedes lo han experimentado aquí, muchas veces hay eventos que llamamos traumáticos con buena razón. Y que de repente traen a nosotros reacciones que no podemos controlar. Reacciones que aparecen de la nada y no podemos parar. Y tenemos que preguntarnos en ese momento, ¿cómo es que Dios en su bondad ha creado nuestro cuerpo así? ¿Cómo es que Dios en su bondad ha creado nuestra mente así? ¿Para qué? ¿Por qué funcionamos así? ¿Cómo es que esto puede ser redimido en Cristo? Y entonces queremos responder esto. ¿Cómo redimimos nuestro pasado? O con más precisión, ¿cómo nuestro pasado es redimido en Cristo? Porque no lo podemos redimir nosotros. Pero ¿cómo es redimido en Cristo? Si yo entiendo que es la bondad de Dios lo que me da este funcionamiento y que no se trata de olvidar, entonces tengo que preguntarme, ¿cómo Cristo lo redime? ¿Qué significa que Cristo redima a mi pasado? Y para responder esta pregunta vamos a usar 3 R's a fin de que sea fácil de recordar, porque estamos hablando de recordar. Y aquí hay 3 R's. ¿Qué deberíamos hacer? Número 1, responde. Número 2, reinterpreta. Y número 3, reorienta. Responde, reinterpreta, reorienta. ¿Cómo nos relacionamos con el pasado? Responde, reinterpreta, reorienta. Entonces, lo primero, responde. ¿Cuál es la relación real entre nuestro pasado y nosotros? Por una parte, existen un buen número de terapias que se enfocan en entre comillas, sanar el niño interior. ¿Has escuchado acerca de esto? ¿Sí? Te dicen, es que tú estás así, porque cuando eras niño te hicieron esto y esto y esto. Y entonces, para que cambies, lo que tienes que hacer es sanar a tu niño interior. De alguna forma, en alguna manera, tienes que conectar con tu niño interior. Tienes que darle el amor, el cariño. Tienes que hablarle y darle sentido a lo que viviste para que ese niño ahora ya esté sano y ahora sí tú ya puedas cambiar. ¿Sí? También se ve esto como reconocer los patrones inconscientes de la dinámica familiar. Tienes que hacer algunas dramas con tu familia. Por dramas me refiero, vas a actuar un poco de la dinámica para que la persona que está viendo pueda ubicar cuáles son las dinámicas inconscientes que tú has aprendido. Y esas dinámicas inconscientes son las que te hacen responder de ciertas formas a ciertas situaciones. ¿Sí? Pero mientras tú no las veas, pues no puedes cambiar. Y la única forma de verla es hacer esta dramatización familiar. ¿Sí? O esto se ve también como hay que proveer lo que el niño nunca tuvo. Y entonces, bueno, si no tuviste un padre que te amara, entonces vamos a conseguir ahora que eres adulto, alguien que funcione como tu figura paterna y que te provea todo el amor que no tuviste cuando eras pequeño. Porque el problema es que no tienes, tu tanquecito de amor está vacío y por eso entonces tú te comportas así. Por eso entonces tú te comportas así. El problema con esas terapias es que si te das cuenta, ubican la raíz del problema en el pasado. Es decir, tú te portas así por algo que pasó atrás. Tú haces esto por algo que pasó o no pasó atrás. Estas terapias afirman que lo que hacemos hoy es simplemente el resultado de lo que vivimos. Somos víctimas de nuestro
pasado. Y no podemos hacer nada más que tratar de ir al pasado y arreglarlo. Por otro lado, y esto más en círculos cristianos, abordamos el pasado como algo que es totalmente irrelevante. No importa. Aconsejamos a las personas simplemente, y nos ponemos bíblicos, olvidar lo que queda detrás y extenderse hacia lo que tienen delante, citando a Pablo en Filipenses. Si decimos el pasado no importa, es totalmente irrelevante, no tiene ningún efecto sobre ti, estás así porque tú quieres. No tiene nada que ver con tu niñez, no tiene nada que ver con lo que viviste, no tienes más. Yo tuve una niñez bien difícil y mírame, aquí estoy. Y entonces erramos también porque nos colocamos en el extremo opuesto. Por un lado tenemos el pasado determina quién eres y por el otro tenemos tu pasado no importa en absoluto. No tiene ningún efecto real. Y ambos extremos ignoran la enseñanza bíblica. Porque cuando tú y yo abordamos la historia bíblica, buscando cómo el pasado se conecta con el presente, nos damos cuenta, por ejemplo, que el salmista continuamente recuerda el pasado. El salmista ora y de continuo trae a memoria lo que pasó antes. Y no solo trae las cosas buenas. El salmista no solo dice, me acuerdo cuando la vida era feliz y cuando Dios me escuchaba. No, el salmista también trae a memoria las cosas malas. ¿Sí? Porque yo he pecado. Porque recuerdo cuando pasó esto, porque recuerdo cuando todas tus olas pasaron sobre mí. Desde mi niñez nací en pecado. El salmista no solo está trayendo las cosas buenas, sino trae cosas buenas y cosas malas. Y las trae en oración. Pablo hace exactamente lo mismo. Pablo no hace como que su pecado no existe, sino que trae su pecado. Lo expone, porque sabemos quién era Pablo porque se cuenta de Pablo. Pero sabemos quién era Pablo porque él cuenta quién era. Él te dice, este era yo. Pero Pablo nunca convierte su pasado en la razón por la cual hace lo que hace. Aunque la Biblia reconoce que el pasado ejerce influencia sobre nosotros, por eso el salmista recuerda una y otra vez, la Biblia nunca convierte al pasado en la raíz de nuestras decisiones. Tú nunca puedes decir, yo nunca puedo decir, es que así respondo porque así me enseñaron de niño. Es que es lo que vi, por eso yo eso hago. No. El pasado nunca es la raíz de lo que tú decides. La Biblia presenta nuestras vidas más bien como memoriales. Memoriales que activamente estamos edificando. Memoriales que activamente estamos apuntando. ¿Qué hace un memorial? Recuerda, ¿verdad? Entonces nuestras vidas son como memoriales. Entonces, cuando pensamos en nuestro pasado y su relación con nuestro hoy, queremos estar haciendo esta pregunta. ¿A dónde apunta mi vida? Si yo soy un memorial andante, cuando la gente me ve a mí, y a través de mí ve mi pasado, porque el memorial apunta hacia atrás. ¿A dónde está apuntando este memorial? ¿A dónde la gente voltea? ¿Qué es lo que está viendo? Sin importar cómo sea el pasado. En Marcos 7, 21 al 23 leemos esto. Porque de adentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde sale todo lo que hacemos? De nuestro corazón. De nuestro corazón. No del pasado, de nuestro corazón. La palabra se enfoca en el corazón, no en las condiciones externas como la causa directa de la respuesta de una persona. Nuestro corazón, no las condiciones. Esto aplica a todo, incluido nuestro pasado. Y entonces de primera decimos, ¿cómo se relaciona mi pasado con mi hoy? Bueno, el pasado puede influenciar, tiene una influencia, pero no determina, no define mi respuesta. El pasado puede influenciar, pero no determina ni define mi respuesta. Vamos a tratar de usar aquí un poco nuestra imaginación.
Imagínate que vas manejando por el periférico y esto es solo un caso hipotético, pero imagínate que estás manejando por ahí y de repente alguien se acerca a tu carro y a punta de pistola te baja del carro y te quita del carro y te deja ahí parado y se va. A punta de pistola sucedió todo esto. Lo más seguro es que este evento tenga sobre ti efectos, que pueden variar de muchas formas, pero tal vez en los días subsecuentes tú tengas problemas para dormir, tengas un problema de ansiedad, de temor que llega de pronto, de no querer subirte a manejar un carro de nuevo, por lo menos en esos días, porque no sabes si puede volver a pasar. Y estas son cosas que van a suceder sin que tú lo decidas. Es decir, tú no vas a andar en el día y vas a pensar, ay, es hora de tener miedo, tengo mucho, sino que simplemente van a llegar. Vas a estar en tu día y de pronto como si estuvieras reviviendo el momento, a sentir miedo, a sentirte como que estás otra vez ahí. Y no vas a poder detenerlo. No vas a poder hacer nada con esa impresión que llega de pronto. En este punto, cuando tú de pronto la ansiedad te aborda y estás sin saber qué hacer, ¿eres responsable de la ansiedad que aparece? ¿Pecas porque la ansiedad llegó de pronto? No. Pero sí eres responsable de cómo respondes a la ansiedad que llega de pronto. Tú no controlas cuando la ansiedad llega. Esa va a aparecer. Pero sí controlas cómo respondes. Y tu respuesta está dictada por tu corazón. Tu respuesta está dictada por tu corazón. Los factores externos, lo que sucede a nuestro alrededor, en el presente y en el pasado, son como huellas que dan forma a aquello por lo cual la víctima es responsable. ¿Sí? Huellas que dan forma a aquello por lo cual somos responsables. En este caso, este evento traumático trae miedo, ansiedad, temor, falta de sueño. Le dan forma. Estas son las cosas que aparecen, pero luego yo soy responsable de cómo respondo a ellas. Otro caso que puedes pensar en esto es el caso del buleado que se convierte en buleador. Sí, es algo que vemos repetidas veces. Hay un niño que tal vez recibe bullying en un contexto y luego cuando logra salir de ese contexto y colocarse en otro, ¿qué busca hacer el niño? Busca convertirse en el bully. Sí, es lo que llamaríamos un mecanismo de defensa. Si no me va a pasar allá, y para que no me pase allá, ¿qué hago? Entonces yo voy a ser el buleador. ¿Sí? ¿El niño es culpable de que lo buleen? No, pero sí es culpable de su mecanismo de defensa. Lo que voy a hacer para que no pase es yo convertirme en el buleador. ¿Sí? Y entonces esto es algo que nos concierne a todos, porque todos interactuamos en este pasado presente, todos. Pero cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, puedes considerar a José. En Génesis 37 nos encontramos con la historia de José. Y brevemente, José es vendido a esclavos, a vendedores de esclavos, cuando él tiene apenas aproximadamente 17 años. Entonces, colócate por un momento en los zapatos de José, porque solemos leerlo y la pasamos muy rápido, pero colócate en los zapatos de José. Estás ahí, eres un poco presumido, caes un poco mal, pero no es que seas precisamente malvado, eres inmaduro y te falta gracia y venir a Cristo, pero pues ahí andas y tienes a 18 hermanos, 11, que tú quieres porque son tus hermanos y entonces un día te mandan a llevarle el lonche a tus hermanos, pero tus hermanos te aborrecen profundamente. Comienza por ahí. ¿Qué sentirías si tus hermanos te aborrecieran profundamente? Y entonces, cuando José llega, los hermanos tienen un plan fabuloso. Van a matar a José y van a decirle a su papá que se lo comió un animal. Pero aparece el hermano buena onda, el Rubén, y dice, no lo mates, mejor vamos a pensar en otra cosa. ¿Sí? Y entonces entre los hermanos tienen una mejor idea.
en vez de matarlo, lo van a vender. Lo van a vender y van a fingir que se lo comió un animal. Sí, imagínate cómo te sentirías tú, porque a José lo que hacen es que lo toman y lo avientan en un pozo. Pero mientras tú estás en el pozo, en la oscuridad, sin comida, solo, estás escuchando a tus hermanos arriba platicando. No, ¿qué vamos a hacer? No, yo digo que hay que matarlo. No hay que matarlo porque pues también no hay que ser tan malvados, o sea, algo menos malvado. Vamos nada más a venderlo. Sí, o sea, también no te pases de la raya, o sea. Y tú estás ahí. ¿Qué estarías pensando? ¿Qué estarías diciendo? Y luego ya cuando por fin te sacan solamente para venderte. ¿Cómo te imaginas que se fue José? Porque lo leemos y pareciera que los hermanos lo sacan y dicen, bueno, te lo vendo, sí, dame 30, y el otro dice, te doy 20, 25, tómalo, déjalo, bueno, 25. Y pareciera que en todo eso José está nada más así. Y se lo dan a los señores y José se va. Porque así parece, así lo leemos. Pero ¿cómo te imaginas que estaba José? Yo me imagino que estaba desesperado, que estaba llorando y que probablemente preguntaba por qué estás haciendo esto. O sea, ¿por qué me estás vendiendo? Sí, detente, no lo hagas. ¿Me explico? Y sin embargo, José es vendido. Pregunta para todos nosotros. ¿Será esto lo que llamaremos un evento traumático? ¿Tuvo José la culpa? No, nunca. Y José va, no sé, algunas millas, que dicen los estudiosos que son como 30 y tantas millas, les debo la conversión, pero va de camino a Egipto. Y yo me imagino que está todo el tiempo angustiado y llorando. No creo que él se sintiera, bueno, Dios plan, aquí soy. Digo, no creo, porque sería algo no humano. Entonces José no sería algo humano, sería alguna otra cosa que no fuera eso. Yo me imagino que iba llorando y iba sufriendo. Sí, y seguramente iba pensando en sus hermanos. ¿Por qué mis hermanos hicieron esto? Y tal vez preguntándose, ¿cómo puedo regresar? Pero lo que vemos a continuación en el capítulo 39, después de que José es vendido, es bastante interesante. Porque lo que vemos es que José es comprado por un hombre que se llama Potifar. Y en los primeros versículos, lo primero que el autor nos dice es que Potifar reconocía que el Señor estaba con José. Y que todo lo que José hacía salía bien. Yo te pregunto entonces, ¿cómo crees tú que José estaba viviendo su vida en ese momento como esclavo para que Potifar, un hombre que no creía en Dios, dijera, Dios está con él? No Dios Anubis, no Amon-Ra, no. El Señor está con él. Y todo lo que este José toma en sus manos, todo sale bien. Yo no imagino entonces que José se la pasaba llorando. José, te encargo que me barras la calle. Y quedaba toda la calle toda cochina porque José ni veía bien de estar llorando. José, te encargo que... Y José lo hacía lento, porque estaba sumido en su amargura y en su... ¿Te imaginas que fuera así? No, ¿verdad? Más bien el testimonio es lo opuesto. José, de alguna forma, comienza a responder y responde bien. José toma todo su pasado, todo lo que acaba de sucederle, y responde a ello bien. Responde confiando en Dios. Nuestro pasado, las situaciones a nuestro alrededor, no determinan nuestra respuesta, no definen qué es lo que vamos a hacer. Y entonces esto es lo primero. El pasado importa. El pasado crea condiciones ideales para ciertas respuestas, pero no determina las respuestas. Las respuestas siempre son un asunto de nuestro corazón. Un asunto de adentro, no de afuera. Un asunto de adentro, no de afuera. Entonces el pasado importa, pero no determina. Influencia, pero no define. Y entonces lo primero que tú y yo tenemos que hacer es responder a nuestro pasado. ¿Cómo respondemos? Respondemos confiando en Dios. Pero para hacer esto, tenemos que entonces regresar al pasado y reinterpretar. Esta es nuestra segunda R. Reinterpretamos nuestro pasado. Porque muchas veces nuestro pasado es demasiado doloroso. Muchas veces cuando vamos atrás,
ya sé que alguien pegó contra nosotros de una manera atroz y recordarlo nos trae dolor. O que nosotros hicimos cosas que nos tienen ahorita en un lugar que no queremos estar, pero reconocemos que hemos sido nosotros los que hemos llegado hasta ahí. A veces el pasado es demasiado. Como que empiezas a recordar e incluso como que sientes aquí algo en la boca del estómago, ya sea enojo que se acumula y empieza a burbujear, o dolor, o angustia, o miedo. ¿Sí? Porque es demasiado doloroso. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer en estas situaciones? Bueno, de nuevo la palabra nos guía. Fíjate lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 1, 12 al 17. 1 de Timoteo 1, 12 al 17. Escucha cómo Pablo habla de su pasado. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero de los pecadores, como el más grande de los pecadores, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjate, Pablo no huye de su pasado. Hemos estado leyendo Colosenses y Pablo se presenta en Colosenses, una iglesia que no conoce, y les está diciendo, misticismo, legalismo, ascetismo son equivocados. Lo que tú debes de perseguir es esto. La obra comienza de arriba a abajo. Y Pablo nos dice, que nadie cuente lo que yo hacía antes, que nadie sepa, porque si alguien sabe todo lo que yo hacía antes, entonces ya no voy a poder decir estas cosas. Si alguien sabe que yo andaba matando cristianos, ¿cómo le voy a escribir a los cristianos? Pablo no dice eso. Pablo dice, esto era antes yo. Y sin embargo, su gracia se ha mostrado. Y entonces en estos pequeños versículos vemos tres resultados que nacen de reinterpretar nuestro pasado. De reinterpretar, ¿sí? Tres resultados de reinterpretar nuestro pasado. El primero es arrepentimiento profundo. Pablo reconoce lo que había sido. Blasfemo, perseguidor, agresor. De los pecadores, el más grande, el primero. Pablo ve al pasado y reconoce su pecado, sus malas decisiones, pero también reconoce la gracia de Cristo. Y reconocer estas dos cosas, yo de los pecadores yo soy el primero, y sin embargo Cristo me ha salvado, libran a Pablo de la soberbia. Porque Pablo no es soberbio como para creerse mejor que otros, porque no puede creerse mejor que otros. Porque él dice, de todo lo que yo hice, es evidente que no soy mejor que nadie. Pero también libran a Pablo de la soberbia de creer que no puede hablar a otros, porque eso también es soberbia. ¿Sí? Decir, no, es que yo quién soy para decirle, eso también es soberbia. Porque estoy valuándome a mí mismo según mi pasado. Cuando mi valor de mí mismo no viene de mi pasado, viene de Dios. Y entonces recordar ambas cosas, mi pasado, mi pecado terrible y la gracia de Cristo, me libran de la soberbia. Me libran de la soberbia y traen un arrepentimiento profundo. Pablo dice, yo sé que esto era yo. Yo sé que esto era lo que yo hacía. Y sin embargo, Cristo ha sido bueno. Y entonces aquí está lo primero de reinterpretar tu pasado. Si has pecado, si has tomado malas decisiones, lo primero es que deberíamos de reconocer nuestro pecado. Deberíamos de confesar nuestro pecado. Deberíamos de arrepentirnos y abandonarlo. Deberíamos descansar en la gracia infinita de Dios. Santiago 4, versículo 8, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflígense, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor.
y Él los exaltará. Y entonces Santiago nos da instrucciones. ¿Pecaste? Ok. Humíllate, acércate a Dios, confiesa, arrepiéntete. ¿Y cuál es el resultado final? Él los exaltará. Tú te humillas, confiesas, te arrepientes, cambias tu gozo por lamento y tu risa por llanto. Reconoces que lo que hiciste fue erróneo y el resultado final es que Dios te exalta. Aquí esto es importante. Dependiendo de lo que tú hayas hecho, tal vez haya que restituir. Eso significa que si pecaste contra alguien, tal vez, dependiendo de la situación, tú tendrás que ir de regreso y restituir. No nada más pedir perdón, sino restituir. ¿Recuerdas que en la historia de Zaqueo, que era chaparrito así, se subió a un árbol para ver a Jesús? Y cuando alcanza a ver a Jesús y Jesús le dice, Zaqueo, hoy voy a cenar contigo. Zaqueo dice, voy a pagar a todos los que les he robado tantas veces más. Es decir, voy a restituir. ¿Sí? O sea, no solo me arrepentí, sino que entiendo que el arrepentimiento implica corregir, implica reconciliar. Entonces, si has pecado contra alguien y no has reconciliado, reconciliar es lo que deberías de hacer. Necesitas detenerte y reconocer eso y buscar la reconciliación. Entonces, número 1, reinterpretar nuestro pasado nos lleva a un arrepentimiento profundo. Y este arrepentimiento implica abandonar la soberbia y reconciliar cuando sea necesario. Número 2, reinterpretar nuestro pasado magnifica la gracia de Cristo. Lo segundo que Pablo dice aquí es que su tremendo pecado, su pecado terrible, solo hace la gracia de Dios más asombrosa. De nuevo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo. ¿Qué está diciendo Pablo en otras palabras? Pablo está diciendo, si Dios pudo salvarme a mí, puede salvar a cualquiera. Si Dios pudo salvarme a mí, puede salvar a cualquiera, al que sea. No importa qué tan terrible o malvado sea, si yo estoy aquí, cualquiera puede estar aquí. Detente un momento, porque muchas veces tú y yo pensamos que hay gente que es demasiado mala. No, es que él sí es bien malo. O sea, yo sí soy pecador, pero no, él sí es súper ultra pecador. No creo que se pueda salvar. No lo decimos en esas palabras, pero lo pensamos y respondemos ante esas personas en una actitud de soberbia, de superioridad, porque no regresamos a ver nuestro pasado, nuestro pecado. Esta gracia es magnificada cuando reconocemos que Dios nos ha salvado y es también el impulso para hacer lo que Dios nos llama a hacer. En 1 Corintios 15, 9 y 10, Pablo dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. De nuevo, no oculta. Y toma cuenta, porque recuerda que en Corintios, ¿qué están diciendo los corintios en esta primera carta de Corintios? Los corintios están diciendo, Pablo no rifa. Mira, tienes a Pedro, tienes a Pablo y tienes a Apolos. Pero si los evalúas, pues Pablo, la verdad, este compa, no, míralo, chaparro, pelón, narizón, flaco. Ah, mira, Apolos, él sí predica con poder. Y Pedro andaba con Jesús. Pablo, ¿dónde andaba cuando Jesús andaba aquí? Ah, quién sabe. Ese es el conflicto, o uno de los conflictos que hay en Corintios. Y Pablo no dice, voy a tener que maquillarme, si voy a tener que presentar mi mejor versión. Sino que aquí dice, yo soy de los apóstoles el más insignificante, ni siquiera digno de ser llamado porque perseguí a la iglesia. Y luego versículo siguiente, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces Pablo regresa y recuerda, soy de los pecadores el más grande, pero recibí gracia. Y como recibí gracia siendo el más grande de todos los pecadores,
Entonces, ¿qué hago? Trabajo más que todos ellos. Trabajo más que todos ellos. Mi respuesta es un esfuerzo constante y perseverante en aquello que Dios me ha llamado a hacer. Porque reconozco que no merezco la gracia que Dios ha manifestado a mí. Entonces, reinterpretar nuestro pasado va a hacer que la gracia sea magnificada. Y número 3, reinterpretar nuestro pasado nos va a convertir en consuelo para otros. Consuelo para otros. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios está presente en toda nuestra vida. Aun cuando no logramos entender o no logramos sentir si Dios está o no, Él está. Él tiene cuidado de nosotros. El salmista dice que Dios ha guardado todas nuestras lágrimas en un frasquito. Y me encanta esa expresión. Porque lo que el salmista está diciendo es: Dios lleva un registro de todas las veces que tú has sufrido. No ignora ninguno de tus sufrimientos. Ninguno. Todos los tiene contados. En 1967, en julio, después de un accidente de alberca, Johnny, de quien ya hemos hablado, perdió el movimiento de manos y pies. Y Johnny escribe esto diciendo: acostada en la cama del hospital, unos días después del accidente, me sentía confundida, aislada, exiliada, sola. Para mí, Dios era insoportablemente agrio, amargo al gusto. El hecho de que Él hubiera podido prevenir mi accidente, pero no lo hubiera hecho, hacía que mi herida se sintiera como una bofetada divina. Imagínate a Johnny acostada ahí. Johnny para este punto ya era cristiano y ella había estudiado teología y demás, y de repente sucede esto. Pero más adelante, Johnny escribe esto: mi parálisis no es un rompecabezas que se supone que debo resolver. No fue una sacudida rápida y estremecedora para hacerme volver al camino correcto. Mi parálisis es una aventura larga, ardua y maravillosa. ¿Quién describiría su parálisis así? Una aventura larga, ardua y maravillosa hacia la intimidad con mi Señor. Porque Él permite lo que aborrece a fin de lograr todo lo que ama. Cristo en mí, la esperanza de gloria en mi vida. Johnny sigue contando que cuando se convirtió a Cristo, uno de los versículos que marcó como versículos para su vida estaba en Filipenses, donde Pablo dice que él participa de los sufrimientos de Cristo a fin de poder conocer el poder de la resurrección. Y luego ella misma dice: ¿qué persona va a convertir eso en el versículo de su vida? Bueno, yo. Dios nos consuela con su amor a fin de que nosotros podamos consolar a otros. Dios nos atraviesa por situaciones a fin de que podamos entender y hablar a otros. En un libro distinto, Johnny habla acerca de un hombre que, siendo un bebé, estaba en un hospital en la crisis de misiles de Cuba, el hombre cubano. Y mientras estaban todos en medio de esta crisis, suena la alarma. Y la enfermera que lo tenía a él recién salido del vientre de su madre, por el miedo de todo lo que está sucediendo, corre, y al correr el niño se cae. Y entonces queda inmediatamente cuadrapléjico. En ese mismo instante el niño perdió el movimiento de todo su cuerpo. Y entonces este hombre empieza a crecer, pero conforme crece, hay dos cosas que él odia sobre todas las cosas. Número 1, a los americanos. Todos los que sean estadounidenses, él los odia. Y número 2, a Dios.
porque Dios permitió que él pasara por esto. Y él vive así hasta que un día conoce a Johnny, con la misma afección que él, pero con una vida totalmente distinta. Y es Johnny quien puede hablar a este hombre, porque es Johnny quien puede entender lo que significa estar cuadrapléjico. No poder mover tus manos, no poder mover tus pies, no sentir nada. Y este hombre, a través de la vida de una estadounidense que cree en Dios, viene a Cristo. Así cada uno de nosotros ha pasado por situaciones que solo nosotros hemos pasado. Nadie más ha cruzado por ahí. Y esas situaciones nos convierten entonces en consoladores específicos para situaciones específicas. Yo no sé qué es que mis papás se separen, no tengo ni la menor idea. Pero tal vez haya aquí quien sí lo sabe. Y entonces puede hablar a las personas que atraviesan esa situación. Tal vez tú no sabes lo que significa pasar por el cáncer, pero yo sí lo sé. Y entonces yo puedo hablar a personas que atraviesan esa situación. Porque Dios permite lo que aborrece para alcanzar todo lo que Él ama. Nos convierte en hombres y en mujeres que pueden llevar consolación a otros. Pero esto solo va a suceder si logramos reinterpretar nuestro pasado. Si nos hundimos en él. Si nos la pasamos llorando por lo que nos sucedió y por todo lo malo que vivimos. Entonces, ¿qué consuelo tienes para ofrecer? Si todo lo que tienes es lamento y tristeza ante la situación, ¿qué consuelo le vas a dar a alguien? Porque recuerda que Pablo dice, para que consolemos a otros con la consolación que Dios nos ha dado. O sea, paso número 1, recibes la consolación de Dios. Paso número 2, consuelas a otros. Yo tengo que regresar al pasado y tengo que reinterpretar mi pasado. En las malas situaciones que he vivido, en las situaciones que estaban fuera de mi control, Dios estaba ahí. En las malas decisiones que he tomado, Dios estaba ahí. En las formas en que he pecado contra otros, Dios estaba ahí. Robert Jones, consejero, cuenta la historia de un hombre que estaba estudiando para convertirse en pastor. Pero en el transcurso de convertirse en pastor, él cae en infidelidad. Y entonces inmediatamente por ese pecado él queda totalmente descalificado de ser pastor para siempre. ¿Sí? Por la denominación en la que se encuentra, él ya no tiene oportunidad nunca más de volverse un pastor. Y para él esto es devastador porque toda su vida él se había preparado para esto. Y entonces llega con Jones a consejería. Y finalmente el consejero dice, lo que este hombre terminó haciendo es él y su esposa hablando con otros jóvenes acerca de este problema en específico. Él nunca se convirtió en pastor, pero se convirtió en un consejero para aquellos que iban camino al pastorado, advirtiéndoles y llamándoles. ¿Sí? Eso que estás haciendo vas a terminar mal, y te lo digo porque yo lo pasé. Vas a terminar mal. Dios redime nuestro pasado a fin de que podamos traer consolación a otros. Y entonces, número 1, tú y yo deberíamos de responder a nuestro pasado confiando en Dios. Y hacemos esto al reinterpretar nuestro pasado a través de la soberanía de Dios, sabiendo que Él es bueno y Él tiene cuidado de nosotros. Pero en última instancia, esto no se trata simplemente de volver hacia atrás, sino se trata de reorientarnos. Se trata de reorientarnos. Porque nuestro pasado, nuestras memorias, son el resultado de nuestra interpretación del presente. Es decir, en la versión diferente del dicho, el pasado es hoy. Lo que hagas hoy va a irse añadiendo a tu escultura de tu memorial. Como interpretes el hoy, le va a ir dando forma a tu memorial. Lo que recordamos en realidad no son los eventos de manera objetiva, como en blanco y negro, sino que recordamos los eventos como los interpretamos. Eso es lo que realmente recordamos. Los eventos como los interpretamos. En 1897, Samuel Swimmer y su familia partieron hacia el Golfo Pérsico para trabajar entre los musulmanes en Bahrein. Su misión evangelística nunca vio grandes números de convertidos. Nunca.
Y en julio de 1904, 7 años después de que ellos llegaron, las dos hijas de los Swimmer, de 4 y 7 años, murieron con 8 días de diferencia a causa de la malaria. 50 años después, Swimmer escribe esto: el gozo puro de todo esto, de toda la experiencia, viene a mí. Con alegría lo haría todo nuevamente. ¿Te imaginas? Decir, o sea, lo que me acuerdo es de un gozo inmenso, infinito que me envolvía. Con gusto haría exactamente todo igual, sabiendo que todo va a resultar igual. Swimmer no niega el dolor de perder a sus hijas. No niega el cansancio de trabajar sin ver un fruto, por lo menos de algunos años, porque trabajó por muchísimos años y nunca vio un fruto, nosotros diríamos, sustancioso. Pero lo que Swimmer dice es que todo esto estaba envuelto en gozo. Gozo de saber que Dios es bueno en medio de cualquier situación. En el hoy, en nuestra edificación activa de nuestro memorial, decidimos confiar en Dios, aun cuando no sepamos por qué suceden las cosas. Decidimos conocer a Dios más profundamente a fin de descansar en su amor y glorificarlo en medio de cualquier situación. Recordamos las palabras de Tada: Dios permite lo que aborrece a fin de alcanzar todo lo que Él ama. Y recordamos sobre todo que esto es verdad en la cruz de Cristo. En Hechos 2, versículo 22, leemos: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Nota lo que está diciendo Pedro. El plan predeterminado de Dios era que Jesús fuera ¿a dónde? A la cruz. Es lo mismo que Isaías dice. Pero tú quisiste afligirlo. Quisiste llenarlo de dolores. ¿Encuentra gozo Dios en que Cristo vaya a la cruz y sufra y muera y sea humillado y avergonzado? ¿Encuentra gozo Dios en esto? ¿Lo ama este evento que está sucediendo aquí? No, es su hijo. Y sin embargo es su plan. Porque Dios permite lo que aborrece a fin de lograr todo lo que Él ama. A nuestras vidas van a llegar cosas que no son buenas. Y no hay razón para llamarles buenas. No hay ningún motivo para decir, es que si Dios envió esto es bueno. No, si es malo, es malo. Dios sigue siendo bueno. Pero esto que está sucediéndome es malo, es doloroso, es sufrimiento. Pero puedo confiar en que Dios es bueno. C.S. Lewis dice, cuando el dolor está a punto de llegar, un poco de valentía es mejor que mucho conocimiento. Un poco de compasión humana, mejor que mucha valentía. Y la más mínima certeza del amor de Dios, más que todo lo demás. Tú y yo tenemos más que una mínima certeza del amor de Dios. Porque en Cristo Dios ha mostrado que nos ama. Él ha entregado a su Hijo a morir la peor de las muertes, a fin de que tú y yo podamos acercarnos a Él. Tú tienes más que una más mínima certeza. Cuando el dolor llega, tú y yo deberíamos saber, Dios me ama. Dios cuida de mí, aun cuando esto es malo. Entonces piensa por un momento, porque estamos diciendo que la Biblia nos presenta como memoriales. Nuestra relación con el pasado es que somos un memorial. Piensa por un momento, por ejemplo, en el Memorial del Holocausto, que es un museo grande. ¿Para qué sirve el Memorial del Holocausto? Podríamos decir, número 1, sirve para recordar las muertes de todos aquellos que pasaron por esa situación. Y tienes
una lápida tras otra lápida, tras otra lápida, de gente que murió en toda esa atrocidad. Pero no es lo único que hace. Porque también si algún día lo visitas o lo ves, vas a recordar una segunda cosa. Vas a recordar la maldad del hombre. O sea, estas personas no murieron porque sí. No murieron nomás, andaban ahí y de repente murieron, sino que fueron asesinadas. Y entonces nos recuerdan las muertes, nos recuerdan la maldad del hombre, pero al mismo tiempo nos recuerdan una tercera cosa. Nos recuerdan que esto se terminó. Si los nazis no se hubieran acabado, no hubieran sido vencidos, el memorial no existiría. ¿O sí? Y entonces cuando te acercas al memorial, puedes ver la maldad del hombre, puedes ver todo el sufrimiento que trajo, pero puedes ver también la victoria. Ya se terminó. Ahora piensa en ti mismo como un memorial. ¿Qué ve la gente cuando te ve? Cuando yo me acerco a ti, tú empiezas a contarme de tu pasado y de lo que has vivido y de todo lo que te ha tocado soportar. ¿A dónde me estás apuntando? ¿Cuentas tu pasado igual que lo hace Pablo? ¿De manera que Cristo sea glorificado? ¿O de la misma manera que José lo hace en Génesis 50, donde dice, ustedes planearon para mal, pero Dios planeó para bien? Es decir, sí, lo que ustedes hicieron fue malo, pero Dios tenía un plan distinto. Y yo he podido ver su bondad. Yo sé que Él ha sido bueno, porque para esto me envió, para sustentar la vida de muchos. ¿Cómo cuentas tu pasado? O tal vez estás en la tercera opción, eres un memorial tapado con una sábana, no quieres que nadie sepa tu pasado. Y ese también es un error, porque en tu pasado Dios ha sido soberano. No se le ha ido de las manos. No dijo, ay, no quería que eso pasara. En tu pasado Dios ha sido soberano, tal como lo es hoy. Como cristianos, entonces, como memoriales que apuntan a Cristo, queremos tomar nuestro pasado y reinterpretarlo de manera que la gente pueda ser dirigida a Cristo. Yo viví esto, pero por la gracia de Cristo soy lo que soy. Yo pasé por esto, pero aún en eso que pasé, puedo ver ahora la bondad de Dios. Puedo ver ahora su cuidado, su amor. Puedo ver que Él permite lo que aborrece para alcanzar todo lo que ama. Estoy seguro de su amor hacia mí. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque podemos ver hacia nuestro pasado, Señor, y aún en medio de la vergüenza, la culpa, el sufrimiento, reconocemos que tú eres bueno, Señor, que tú has tenido cuidado de nosotros, Padre, y que a través de Cristo, aún nuestro pasado, por más difícil que sea, puede ser redimido, Señor, a fin de que sea para tu gloria, aún cuando han sido nuestras malas decisiones. Ayúdanos, Señor, a venir a Cristo, a no tratar de huir, de evadir, de ignorar nuestro pasado, sino de venir a Cristo, traer con nosotros nuestro pasado y rendirlo a tus pies, Señor, a fin de que te glorifique como todo lo demás en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.